Bueno, estamos a un día de que comience la primavera y estamos disfrutando de un frente frío. Está un poquito apenas baja la temperatura. Y bueno, también el tema que tuvimos ayer de este polvo proveniente de los Estados Unidos, que hizo que la ciudad se viera un tanto futurista, un tanto distópica. Y bueno, hace unos días escribía acerca de el disco del año 1977, publicado por el legendario Iggy Pop. El disco, estamos hablando del disco Fun Time, un disco que precisamente hace 48 años, en el mes de marzo, le produciría ni más ni menos que David Bowie. David Bowie, luego de grabar en 1976, gran año, el disco Station to Station, que ya se despegaba totalmente de la anterior etapa de Bowie. Ya empezaba a mostrar el interés de David Bowie por bandas alemanas como Cluster, como Neu y como los Kraftwerk. Y bueno, Bowie dejaba Los Ángeles y también dejaba una fuerte adicción hacia la cocaína. Decía Bowie que no se acordaba de absolutamente nada del proceso de grabación del disco Station to Station, un discazo de mediados de los 70s. Y bueno, Bowie se va a Europa, a lo que él llamaba la orilla del mundo occidental, el gran precipicio. Se va a la ciudad de Berlín, a la ciudad dividida después de la Segunda Guerra Mundial y por temas de la Guerra Fría. Se va a ese lugar buscando el anonimato, buscando desintoxicarse un poco, inspirado un poco en el disco Berlín de 1973 de David Bowie, que le produjo Bob Ezrin. Dicen que Lou Reed escribió Berlín sin haber visitado Berlín. Y bueno, esto inspiró a David Bowie a moverse a Berlín. Se llevó a Iggy Pop, que era de alguna manera su amigo, su socio, su colaborador, que también estaba en muy mal estado. Pop había dejado a los Stooges después de su desintegración en 1974 y se había metido a una clínica psiquiátrica derivado de sus adicciones y todas estas locuras que solía hacer Iggy Pop en el escenario a inicios de los 70s, en la era del protopunk. Se van ambos a Berlín y bueno, Bowie curiosamente utiliza como su conejillo de indias a Iggy Pop para poder ir ordenando en su mente cuál sería su siguiente dirección musical, obviamente inspirada en la música electrónica de Alemania, en estas bandas Cluster, Neu, Kraftwerk, Tangerine Dream, entre otras. Y bueno, más que arriesgarse a sí mismo, decide utilizar a Iggy Pop, le produce este disco, toca en este disco, toca en la posterior gira. Y bueno, presentan un Fun Time que rompe por completo con lo que hacía Iggy Pop de la música protopunk, y se meten en un tema que ya prácticamente anuncia lo que será unos años o un año más tarde el post-punk, lo que será la música gótica, lo que será la new wave, etc. Fun Time tiene ciertos elementos electrónicos, por así decirlo. Diría Iggy Pop y David Bowie, que era una mezcla de el funk americano y de la electrónica alemana. Dirían que era como escuchar a James Brown
junto con los Kraftwerk, que probablemente fue una idea que en algún momento le pasó por la mente a Michael Jackson, que siempre quiso hacer música con Kraftwerk durante los 80s y nunca lo pudo hacer. Algo que hubiera sido muy interesante. Pero bueno, de alguna manera se adelantan varios años Bowie y Pop con este disco Fun Time. Graban canciones muy interesantes como Sister Midnight, como China Girl, que después recrearía David Bowie. Graban Fun Time, graban Night Clubbing, The Dum Dum Boys. Graban muchas canciones que se convertirían realmente en clásicos, que realmente significaría un arranque, un nuevo comienzo, un reinicio, un reboot, como dicen ahora, para ambos artistas, para ambos músicos, en el sentido de que, bueno, para Bowie, pues prácticamente es hacer ese experimento en alguien más, aprender y ahora sí darse a la tarea de lanzar lo que sería la legendaria trilogía de Berlín, con 3 discos. Low, que sería el primero, con el disco Heroes, todo un clásico, y el disco Lodger. Todos estos experimentos llevarían a Bowie a otra etapa muy exitosa con el Scary Monsters un poco más adelante. Y bueno, en el caso de Iggy Pop, pues prácticamente relanza su carrera, lo presenta de una manera muy diferente, como un cuate más intelectual, más cerebral, que en realidad lo era hasta cierto punto. Iggy Pop tenía esta dualidad salvaje e intelectual, su amor por la cinematografía, sus guiños a la literatura y bueno, a la pintura. Hay que recordar que este disco, perdón, dije Fun Time, se llama The Idiot, idiota. Este disco de Idiot, que contiene Night Clubbing, Fun Time, etc. Bueno, este disco de Idiot precisamente toma su título del libro de Dostoyevsky, y toma su portada de una pintura llamada Rock and Roll, de un pintor, creo que era alemán o austriaco, si no mal recuerdo. Entonces aquí en The Idiot, idiota, Pop prácticamente relanza su carrera, sorprende a muchos, prácticamente le da una clave musical a la música gótica de bandas como Joy Division, como Bauhaus, como Siouxsie and the Banshees, que toman inspiración precisamente de este disco, que quedan sorprendidos de la propuesta musical de Pop, que de alguna manera toma influencias obviamente de la música electrónica, de James Brown y de David Bowie, para crear este disco que sería histórico, que resultaría legendario y que prácticamente es digamos que el primer paso, el primer coqueteo, el primer experimento de lo que sería la etapa de Berlín de David Bowie. Y bueno, posteriormente grabaría Iggy Pop el disco Lost for Life, un clásico más acelerado, más rock and rollero, y en el cual, bueno, de alguna manera Iggy Pop declara, bueno, ¿sabes qué? Ya estuvo bien de Bowie, ahora va totalmente mi concepto. Sin embargo, el poder, el legado histórico, la enorme huella que dejaría Iggy Pop con este The Idiot, pues obviamente resulta en uno de sus mejores discos, resulta en una propuesta realmente vanguardista, realmente de ruptura, y sin duda uno de los discos más influyentes, más importantes, fundamentales en la historia del señor Iggy Pop.